Existe un lugar en el corazón de África donde la tierra no ha dejado de arder en miles de años. Un lago que no contiene agua. Solo fuego. Lo que arde allí no se apaga. No descansa. No duerme. Y lo que ves cuando te acercas al borde desafía todo lo que creías saber sobre este planeta. Porque no estás mirando roca. Estás mirando la sangre de la tierra en estado líquido, a 1200 grados centígrados, burbujeando sin pausa desde el momento en que abriste los ojos hasta el momento en que te alejas. Y entonces comprendes que bajo tus pies, la tierra nunca dejó de ser un organismo vivo. Hay lugares que el mapa marca pero que el cuerpo rechaza. Lugares que no deberían existir en un planeta estable. Lugares que obligan al viajero a detenerse y preguntarse si la realidad admite estas formas. Lo que viene ahora no es un listado de sitios extraordinarios. Es un recorrido por lo imposible. Por aquello que la naturaleza construyó sin pedir permiso a la lógica. Sin consultar con la física de lo cotidiano. Porque cuando llegas a estos lugares, tu mente tarda segundos en aceptar lo que tus ojos ya vieron. En lo profundo del corazón de África, envuelto en los bosques brumosos de Virunga, se alza Nyiragongo. Un volcán que nunca apagó su núcleo. Es uno de los pocos volcanes del mundo que contiene un lago de lava permanente. No una erupción temporal. No un evento geológico ocasional. Un lago que arde sin cesar, burbujeando constantemente como la puerta física a un inframundo que no es mitológico. Es real. Su cráter mide casi 2 kilómetros de ancho. Dentro de él, la lava fundida arde a más de 1200 grados centígrados. Por la noche, el resplandor rojo ilumina el cielo a kilómetros de distancia. Una advertencia visual. Unrecordatorio incandescent. Si te paras en el borde, el calor llega antes que la comprensión. Sientes las olas térmicas subiendo desde el núcleo de la Tierra. Oyes el retumbo profundo del magma moviéndose bajo tus pies. Y entonces entiendes que no estás visitando un paisaje. Estás de pie sobre algo que respira. Nyiragongo no es solo una maravilla geológica. Es un símbolo del poder indomable del planeta. Un recordatorio de que bajo nuestros pies la Tierra aún respira fuego. Y que seguimos siendo humildes errantes en un mundo vivo y cambiante. Ahora cruza el continente. Hacia las áridas llanuras del sur de África. Hacia un lugar donde el agua tomó una decisión imposible. En el corazón del desierto del Kalahari se encuentra el delta del Okavango. Un río que nunca llega al mar. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde un río desaparece en la arena. No se evapora. No se filtra pasivamente. Se despliega en un vasto laberinto de vías fluviales, lagunas y praderas inundadas que no deberían existir donde existe. Durante la temporada de lluvias, el Okavango cobra vida con una intensidad que desafía el paisaje que lo rodea. Los elefantes vadean canales cristalinos. Los hipopótamos se revuelcan entre los juncos. Los leones acechan en llanuras doradas bañadas por la luz del atardecer. Desde arriba, el delta parece un mosaico viviente. Una obra maestra pintada con agua, tierra y movimiento. Pero desde el suelo, cuando caminas entre esos canales, lo que sientes es fragilidad. Porque este oasis no debería estar aquí. Y sin embargo, aquí está. Sosteniendo vida en medio de la nada. El Okavango es más que una maravilla natural. Es una celebración del equilibrio. Un lugar donde el agua y la naturaleza salvaje se fusionan en perfecta armonía. Un recordatorio de la frágil conexión que sustenta toda la vida en la Tierra. Ahora cruza el océano. Hacia el desierto de Nuevo México. Hacia un lugar donde el tiempo dejó huellas que parecen diseñadas por algo que no es humano. En medio del silencio del desierto, el Misty Wilderness se despliega como un paisaje de otro planeta. Un laberinto de extrañas agujas de roca. Cupulas de arenisca esculpidas. Chimeneas tajadas retorcidas. Talladas por el tiempo, el viento y la paciencia durante millones de años. Al amanecer, las formaciones cambian de color. Pasan del gris ceniza al rojo intenso y dorado. Y por un momento, el paisaje parece vivo. Como si respirara con la luz. Misty fue un antiguo lecho marino. Aún esconde fósiles de plantas y criaturas marinas extintas bajo su superficie. Con el paso del tiempo, la erosión lo transformó en un vasto museo al aire libre de la historia de la Tierra, donde cada cresta y pilar cuenta una historia grabada en piedra. Aquí reina el silencio. Solo el viento se mueve entre los cañones. Y en esa quietud, uno siente como si estuviera al borde entre la realidad y otro mundo. Ahora salta hacia el extremo sur del planeta.
hacia una región de fiordos donde el agua y la roca se encuentran en proporciones que sobrepasan la escala humana. Escondido en lo profundo de la región de fiordos del sur de Nueva Zelanda, Doubtfell Sound es uno de los lugares más serenos e imponentes del planeta. No hay una carretera directa para llegar. Los visitantes deben cruzar el lago Manapouri, atravesar el escarpado Paso de Wilmot, descender a lo que a menudo se denomina el sonido del silencio. Ese aislamiento es lo que mantiene su belleza intacta, pura, eterna. Imponentes acantilados, algunos de más de 1000 metros de altura, se precipitan directamente a aguas tranquilas y cristalinas rodeadas de una densa selva tropical de color esmeralda. Cuando llega la lluvia, cientos de cascadas se precipitan por los acantilados a la vez. El paisaje se transforma en una escena onírica donde el cielo parece fundirse con el mar. Bajo las oscuras aguas viven delfines, focas y, ocasionalmente, ballenas jorobadas. Aquí, el sonido más fuerte no es humano. Es la naturaleza misma. El viento, la lluvia, el suave pulso de la tierra. Doubtful Sound no es solo un destino. Es un recordatorio de que el silencio puede ser tan poderoso y magnífico como cualquier rugido. Ahora avanza hacia el norte, hacia Canadá, hacia un reino donde la naturaleza permanece intacta, atemporal e impresionantemente bella. Ubicado entre Vancouver y Whistler, el Parque Provincial Garibaldi se erige como uno de los tesoros naturales más puros de Canadá. Sobre ti se levantan cumbres coronadas de hielo que parecen talladas en la memoria del mundo. Bajo tus pies la roca aún guarda el peso de los glaciares. Y frente a tus ojos, suspendido en el aire como un imposible, un lago turquesa que no debería existir. El lago Garibaldi no es agua común. Es tiempo convertido en color. Durante miles de años, los glaciares que cubrían estas montañas molieron la roca hasta convertirla en polvo. Un polvo tan fino que no se ve, se siente. Flota en suspensión bajo la superficie como una nube atrapada en el agua. Cuando la luz del sol atraviesa esas partículas, el lago responde con un tono que ningún pintor ha logrado replicar. Turquesa eléctrico. Azul irreal. Un color que el cerebro rechaza como natural. Te acercas por senderos estrechos que serpentean entre bosques de abetos gigantes. El aire huele a musgo, resina y nieve reciente. Y cuando llegas al borde del mirador, el paisaje te golpea con fuerza física. El lago se extiende perfecto bajo el cielo. A su alrededor, paredes de montaña que perforan las nubes. En verano, los prados cercanos estallan en flores silvestres. Amarillos violentos. Rojos imposibles. Púrpuras que parecen arrancados de otro planeta. En invierno, todo desaparece bajo la nieve. El silencio se vuelve tan denso que el latido de tu corazón suena como un tambor en la vastedad blanca. Garibaldi no es un lugar para fotografiar. Es un lugar para entender que la Tierra tiene la capacidad de crear belleza que supera cualquier palabra. Ahora el viaje salta hacia el este del continente africano. Hacia una extensión de tierra tan vasta que no tiene bordes visibles. Un escenario donde la vida animal alcanza su forma más brutal y perfecta. El Serengeti no es un parque. Es un sistema vivo. Un engranaje natural que lleva millones de años girando sin detenerse. Cada año, más de 1,5 millones de ñus atraviesan estas llanuras infinitas en busca de agua y pasto fresco. Detrás de ellos, cientos de miles de cebras y gacelas. Delante, los depredadores. Leones que esperan en la sombra. Capardos que calculan distancias. Cocodrilos del Nilo que permanecen inmóviles bajo la superficie del río Mara, esperando el momento exacto en que la manada cruza. El cruce del Mara es uno de los actos más violentos y magníficos de la naturaleza. Miles de animales se lanzan al agua turbia sin saber si llegarán al otro lado. Algunos caen. Otros son arrastrados. Muchos desaparecen bajo mandíbulas que llevan esperando meses. Pero la manada no se detiene. El impulso de la migración es más fuerte que el miedo. Cuando el sol cae sobre el Serengeti, el horizonte se enciende. Naranjas profundos. Violetas densos. El cielo parece pintado con fuego. Las sombras de las acacias se alargan sobre la hierba dorada. Y entiendes por qué el pueblo masái lo llamó Siringet, la tierra que nunca termina. Porque aquí, de pie bajo ese cielo inmenso, el tiempo deja de ser una línea recta. El pulso de la naturaleza se une al tuyo. Y sientes que formas parte de algo más grande que cualquier civilización humana. Pero aún hay un lugar en el planeta donde la Tierra misma te muestra sus entrañas.
donde puedes caminar sobre el manto interno del planeta sin necesidad de cavar. Gros Morne no parece de este mundo. Y en cierto sentido, no lo es. Hace millones de años, las fuerzas tectónicas volcaron literalmente la corteza terrestre en esta región de Terranova. Lo que una vez estuvo a kilómetros bajo el lecho marino emergió violentamente hacia la superficie. Hoy, las mesetas áridas de color rojo cobrizo que dominan el paisaje están hechas de roca del manto. El mismo material que forma el núcleo profundo de la Tierra. Caminas sobre ellas y el suelo suena distinto. Más denso. Más antiguo. Como si cada paso resonara en las capas más profundas del planeta. Pero Gros Morne no es solo un museo geológico. Es hermoso de una forma que duele. Fiordos profundos que atraviesan montañas como cuchillos de hielo. Cascadas que caen en caída libre desde acantilados imposibles. Lagos serenos que reflejan el cielo con tanta claridad que pierdes la noción de arriba y abajo. Aquí, de pie entre la piedra expuesta y el silencio abrumador, casi puedes escuchar a la tierra contando su propia historia. La historia de cómo empezó todo. Cómo se formó. Cómo sigue transformándose mientras tú respiras. Ahora cruza hacia el desierto del suroeste de Estados Unidos. Hacia un cañón que no es solo tierra. Es memoria. Es espíritu. El cañón de Chelly no se mide en metros. Se mide en siglos. Durante más de 5000 años, este lugar ha sido hogar del pueblo navajo. Sus paredes de arenisca roja, que alcanzan más de 300 metros de altura, no son simples formaciones geológicas. Son testigos. Garden Petroglyphos Antiguos. Ruinas de viviendas excavadas en la roca. Huellas de vidas vividas en equilibrio perfecto con la tierra. En el centro del cañón se alza Spider Rock. Una aguja vertical de roca que se eleva casi 250 metros hacia el cielo. Según la tradición navajo, aquí vivía Spider Woman, la deidad que enseñó a las mujeres el sagrado arte del tejido. Cada hilo representa una conexión. Con la tierra. Con el cosmos. Con las historias de los ancestros. Caminas por el fondo del cañón y el aire parece más pesado. No por la humedad. Por el peso del tiempo. Por la presencia de algo que no se puede fotografiar ni explicar. Algo que solo se siente. El cañón de Chelly no es un destino turístico. Es un monumento viviente a la resistencia, la fe y el vínculo eterno entre los seres humanos y la tierra que lo sostiene. Y finalmente, el viaje alcanza su punto más alto. Literalmente. Porque en la garganta del río Columbia, el agua no fluye. CAE. El río Columbia atraviesa la cordillera de las cascadas con fuerza implacable. Y cada vez que la roca se resiste, el agua responde creando una cascada. Hay docenas. Pero ninguna tiene la presencia de Multnomah Falls. 188 metros de caída vertical en 2 niveles perfectos. Una cinta de plata que cae desde el cielo. Cuando llegas, lo primero que sientes es la niebla. Fresca. Constant. Te empapa la piel antes de que llegues al puente. El puente Benson cruza el nivel intermedio de la cascada. Desde ahí, el rugido del agua es ensordecedor. Pero no molesta. Es hipnótico. Cada gota que cae ha estado viajando miles de kilómetros desde las montañas del norte. Y aquí, en este instante, se lanza al vacío con una confianza ciega en la gravedad. Cuando el sol atraviesa la niebla, los arcoíris aparecen y desaparecen como fantasmas de luz. Nunca Duran. Pero mientras están ahí, convierten la cascada en algo más que agua cayendo. La convierten en poesía. Desde Eagle Creek hasta la Tourelle Falls, cada cascada en la garganta del Columbia es una declaración silenciosa de que la naturaleza no necesita ser comprendida. Solo necesita ser sentida. Y ahora, después de haber recorrido los lugares más imponentes del planeta, queda una última pregunta sin respuesta. Y después de haber atravesado cascadas que caen como hilos de plata desde lo imposible, después de sentir cómo la gravedad arrastra el agua con una fuerza que nada puede detener, la Tierra aún guarda un último rincón donde el tiempo dejó de moverse a la misma velocidad que el resto del mundo. Escondido entre los picos imposibles de la cordillera Karakorum, donde la roca parece querer perforar el cielo, el valle de Unza se extiende como una cicatriz de belleza pura sobre un planeta que ya no debería sorprender. Picos cubiertos de nieve se clavan en las nubes. Caminos antiguos serpentean entre terrazas verdes que parecen sostenidas por la memoria de siglos. Y un río turquesa corta el valle en dos, como si la tierra se hubiera abierto solo para dejar entrar la luz. Este era un reino.
Una civilización de montaña que existió aislada del mundo durante cientos de años. Y ahora es un lugar donde la serenidad no es un sentimiento, es una condición del aire. Cuando el atardecer toca la cumbre helada de Rakaposi, el valle entero se incendia en luz dorada. Todo se detiene. El sonido, el movimiento, incluso la respiración parece ralentizarse. Y por un momento, entiendes por qué tantos lo llaman el Valle de la Felicidad. Porque aquí la naturaleza, la gente y el tiempo respiran al mismo ritmo. Pero si crees que la Tierra ya mostró todo, el planeta aún tiene más. Mucho más. Tallado en el corazón del desierto de Utah como un planeta dentro de otro planeta, Canyonlands despliega un laberinto sin fin de acantilados carmesí, desfiladeros profundos y agujas de roca que el viento modeló durante millones de años con paciencia absoluta. Los ríos Colorado y Green se abrazan aquí después de viajes solitarios de cientos de kilómetros. Y cuando se encuentran, atraviesan la piedra para crear uno de los tapices naturales más impresionantes de la Tierra. Desde el icónico arco de Mesa, el sol naciente se filtra por una ventana de piedra perfecta. La luz arde en tonos naranjas y dorados que parecen demasiado intensos para ser reales. Y sin embargo son reales. Sun solo un amanecer. Pero uno de esos amaneceres que no se olvida jamás. Te sobrecoge la escala, pero también la temporalidad. Porque este paisaje estaba aquí mucho antes que tú. Y seguirá escribiendo su historia en roca y polvo mucho después de que tú ya no estés. Somos visitantes fugaces en un mundo que lleva escribiendo por la eternidad. Y la eternidad también habita en las montañas nevadas de Nueva Zelanda. En el corazón de la isla sur, Aoraki se eleva como si quisiera tocar los cielos. Es el pico más alto del país. Y su cumbre nevada y sus vastos glaciares esculpen valles escarpados que encarnan la majestuosidad indómita de los Alpes del sur. Para los maorí, esta montaña es Aoraki, el Perforator de Nubes, un ancestro sagrado cuyo espíritu aún vela por la tierra. Cada glaciar, cada valle parece hacer eco de esa antigua leyenda. Al amanecer, la montaña brilla en tonos rosados y azul plateado. La imagen es tan impresionante que parece de otro mundo. Pero no lo es. Es este mundo. Solo que visto desde un lugar donde la belleza se vuelve tan grande que ya no cabe en palabras. Aoraki no es solo una maravilla natural. Es un viaje espiritual. Un lugar donde sientes la humilde inmensidad de la naturaleza. Donde te das cuenta de que algunas formas de belleza están destinadas a ser contempladas en silencio. Nunca conquistadas. Y en la costa norte de Colombia, donde el bosque desciende hasta el mar como si la tierra se derritiera en las olas, Tayrona despliega uno de esos lugares donde dos mundos se entrelazan sin romperse. Selvas tropicales exuberants can sobre arenas doradas. Las aguas turquesas del Caribe las abrazan con calma ancestral. Y al fondo, las montañas de la Sierra Nevada se reflejan en el mar como un espejismo que se niega a desaparecer. Enormes rocas de granito se alzan desde aguas cristalinas. Palmeras se mecen sin prisa. Y todo el paisaje parece un sueño demasiado perfecto para ser real. Pero Tayrona lleva más que belleza. Lleva un alma. El espíritu de la civilización tairona habita en lo profundo del bosque. En las ruinas cubiertas de musgo de Seot Perida, la ciudad perdida, que susurran historias de un mundo que el tiempo olvidó pero que aún respira bajo las raíces de los árboles. Aquí no solo visitas un lugar. Entras en un sueño atemporal donde la naturaleza y la historia respiran como una sola. Y si piensas que el planeta ya agotó su capacidad de parecer imposible, el desierto de Utah esconde un reino de piedra que parece sacado de otro planeta. Goblin Valley. Un laberinto surrealista de arenisca repleto de miles de extraños pilares de roca y formaciones con forma de hongo que se asemejan a un ejército de criaturas antiguas congeladas en el tiempo. Estos duendes de piedra fueron esculpidos hace más de 150 millones de años por el viento y el agua. El arte de la naturaleza creó con paciencia un reino bizarro y fascinante donde cada forma despierta la imaginación. Algunas parecen hongos gigantes, otras rostros, otras monumentos alienígenas olvidados por una civilización que nunca existió. Al atardecer, el valle brilla con un rojo anaranjado ardiente. Se transforma en una pintura de ciencia ficción viviente. Y cuando cae la noche, la ausencia de contaminación lumínica revela un dosel deslumbrante de estrellas. El Valle de los Duendes no es solo una maravilla geológica. Es un paisaje onírico esculpido por el tiempo, donde la creatividad de la tierra se muestra en todo su esplendor.
Y al otro lado del planeta, en el corazón de la provincia de Yunnan en China, se alza un paisaje que difumina la línea entre naturaleza y mito. El Bosque de Piedra o Shirlin. Formado hace más de 270 millones de años, este laberinto de piedra caliza es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Imponentes pilares de piedra, algunos de hasta 30 metros de altura, se alzan desde el suelo como árboles petrificados. Siglos de erosión hídrica y eólica esculpieron este laberinto de acantilados, agujas y cuevas que parecen casi extraterrestres. Los lugareños creen que el bosque alberga espíritus ancestrales. Cuentan la leyenda de Asima, una joven convertida en piedra tras un amor prohibido. Su silueta, dicen, aún permanece entre las rocas. Algunos aseguran haberla visto al amanecer cuando la luz se filtra entre las formaciones y el bosque entero se transforma en un reino silencioso, majestuoso, misterioso y atemporal. Como si la tierra misma hubiera decidido soñar. Y ahora, después de haber recorrido cascadas que desafían la gravedad, valles donde el tiempo respira diferente, montañas que perforan las nubes, desiertos de piedra que parecen habitados por espíritus antiguos, bosques petrificados que no deberían existir, volvemos a la pregunta que abrió este viaje. ¿Cómo es posible que un planeta tan pequeño contenga tantos mundos que parecen sacados de universos distintos? La respuesta no es científica, es emocional. La Tierra no fue diseñada para ser comprendida, fue diseñada para ser sentida. Y ahora que has visto estos lugares a través de estas palabras, te toca elegir. ¿Cuál de todos estos rincones extraordinarios te llamó más fuerte? ¿En cuál de ellos te atreverías a quedarte hasta que el sol vuelva a salir? Déjalo en los comentarios. Porque cada explorador tiene un lugar que lo define. Y el tuyo está en algún lugar de esta lista.